Y justamente con ese tema fiscal en Ecuador vamos a arrancar hoy la mesa ancha, señores. Buenos días. Buenos días. Lastimosamente no es un muy buenos días para nuestros amigos y amigas ecuatorianos que están viendo una crisis de seguridad terrible. Sí, y miren, yo quiero arrancar este espacio hablando del tema de Ecuador, citando a un columnista, Felipe Rodríguez, de Ecuador, que dice: si vamos a vivir en un estado en el cual se enfrenta a un fiscal a tiros, mejor entreguemos al país al crimen y larguémonos de aquí. Cuando el Estado por fin se apriete los pantalones para hacerse sentir con fuerza abismal frente a los enemigos de la civilización, entonces habrá atisbos de luz. ¿Qué es lo que está pasando en Ecuador? Y yo creo que lo que él dice ahí refleja quizás la opinión de muchos ecuatorianos que se sienten un poco frustrados frente a la autoridad. Falta autoridad, falta Estado en Ecuador, que estamos viendo que casi que la criminalidad está controlando. Creo que es muy diciente además que la manera en la que fue asesinado el fiscal Suárez, ¿no? Acribillado con más de 20 tiros, o sea, una sevicia además impresionante, y eso habla mucho de lo que está pasando en Ecuador, que es la relación también entre crimen, narcotráfico y corrupción. Entonces, él está investigando diferentes casos, lo que pasó en el noticiero y este grupo que se metió al noticiero la semana pasada en Ecuador, y a la vez también era fiscal que estaba investigando de los grandes delitos de corrupción en Ecuador. Todo esto está completamente relacionado porque las bandas criminales también tienen negocios lícitos que pasan por trabajar con redes de corrupción importantes que tal vez hacen parte del Estado. Lo otro es que en el 2000 Ecuador vivió una crisis de esta manera, y la manera en la que la resolvió el presidente Correa, el expresidente Correa, fue que negoció el Estado con algunas bandas criminales y lograron que disminuyera el crimen, que pasó de 18 homicidios diarios, pues de 18 homicidios a 6 homicidios por cada 100.000 habitantes del 2008 al 2018, que vuelve a estallar esta crisis tan terrible. Yo quiero poner, para continuar el debate, dos preguntas sobre la mesa. Si eso le pasó al fiscal, ¿qué podría pasarle al juez? Que al final es el que toma la decisión en cualquiera de los procesos por el que hayan asesinado a este fiscal. Ahora, y la otra pregunta es, ¿será que Ecuador no ha entendido la dimensión de las bandas criminales que están detrás? Porque uno diría, un fiscal como este, que tiene este tipo de procesos contra crimen organizado, narcotráfico, grandes escándalos de corrupción, ahora lo que pasó en el canal de televisión, aquí en Colombia tendría una protección muy grande. Digamos, allá él iba en su carro manejando su carro privado. Digamos, claramente el desafío del crimen organizado es en serio, por decirlo así, y llama la atención, por ejemplo, que este fiscal que llevaba casos importantísimos, no solo el del canal, no tuviera una escolta, iba en su carro particular y fue abordado, lo que demuestra que tienen que mejorar mucho en ese tema. Uno de los casos que él investigaba, los que hacía relación Juana, es el caso conocido como Metástasis, donde se demuestra que, por ejemplo, está detenido un exdirector, un expresidente del Consejo de la Judicatura, varios jueces, varios policías, y alrededor de eso hay narcotráfico, hay corrupción, hay crimen organizado. O sea, no es un tema de, digamos, de solamente unos, digamos, bandidos desafiando el Estado, sino que ya ha habido una metástasis, como su nombre lo indica, en la operación esta que ha hecho, que está enfrentando incluso, pues, digamos, las instituciones. Y va más allá de un simple caso de criminalidad extendida, digámoslo así. Yo creo que aquí estamos viendo la aplicación de esa infame frase que dijo alguna vez Pablo Escobar: plata o plomo, ¿no? Sí, ¿y será que vamos a llegar al caso en Ecuador de los jueces sin rostro, los fiscales sin rostro? Pues alguna fórmula tendrán que encontrar, pero pues, a ver, esto fue un caso de impacto internacional, esto salió en todos los medios importantes del planeta, y que no tenga protección policial, yo creo que no se puede explicar. Habría que ser un poco naif para pensar que es casualidad que a nadie se le haya ocurrido ponerle una escolta a este señor. Aquí la combinación de las mafias de plata o plomo es: quitémosle por algún medio ilegítimo la escolta a este señor, dejémoslo protegido para que lo puedan matar. La dimensión del crimen organizado que hay detrás, porque quizás en Ecuador nunca le han brindado protección a un fiscal porque no se imaginaban que podían ir a matarlo. Yo no creo que esto se pueda explicar con ingenuidad solamente. Habrá algo de eso, pero solamente ingenuidad no. Aquí tiene que haber plata metida detrás de una torpeza y una flagrante negligencia frente a la seguridad de una persona tan importante como el fiscal. El control de las cárceles no puede entenderse sin complicidad. Y tal vez, exacto, complicidad del sistema interna penitenciario. De quienes, exacto, no han hecho cosas para que no hubiera una medida de protección, como tampoco la hubo para el ex candidato presidencial. Si le damos la presidencial. razón al columnista que estábamos citando acá, el Estado tiene que apretarse los pantalones en Ecuador. Pasemos a nuestro siguiente tema, y es todo lo que está pasando con el ELN. El 29 de enero se termina este primer ciclo, digamos,
digamos, de cese bilateral del fuego, y el presidente Gustavo Petro puso sobre la mesa el tema de que podría no ser renovado este cese bilateral, y también Oti Patiño los condiciona y dice que primero no pueden ser financiados hasta que realmente no se esté hablando de un fin del conflicto. Pero me llama mucho la atención que él, cuando arranca en su discurso en el que menciona esto, también dice: hoy no hay una disputa de proyectos políticos, sino una disputa de economías ilegales. Es decir, está reconociendo casi que el ELN ya no tiene ni siquiera un trasero ideológico, sino que está dedicado a la minería ilegal y al narcotráfico. Pues bueno, creo que Juana fue enfática en su momento al decir que con la llegada de Oti Patiño había cambiado el discurso del gobierno frente al ELN, cosa que celebramos, y yo creo que ya ha puesto sobre la mesa varias cosas que antes ni siquiera se planteaban, no solamente el cese de los secuestros, no solamente el cese de todas las violencias, sino que se ponga como condición, no solamente para prorrogar un eventual cese al fuego, sino incluso continuar con las negociaciones, ¿sí? Ayer se conmemoraron 5 años del ataque del ELN a la escuela de cadetes, ¿cierto? Y yo creo que es un buen momento que el gobierno entendió que sin respaldo de la opinión pública, sí, no se puede continuar con esas negociaciones. Y seguimos hablando de que el ELN todavía tiene secuestrados, ¿no? Además, me o sea, queda un tiene minuto. todavía secuestrados, no ha mostrado la voluntad necesaria. Creo que los anuncios del presidente y de Oti Patiño creo que son los más sensatos en este momento. Yo no creo que esto sea un ultimátum, porque se ha dicho que Petro le ha puesto y Oti Patiño un ultimátum al ELN, pero hay que leer lo que dijo Petro. Él habla de que el ELN, para continuar con el cese al fuego con el ELN, se debe ver voluntad de abandonar la violencia. Aquí no estamos hablando de que abandone la violencia, sino algo tan subjetivo que para continuar el cese al fuego, el ELN tenga eventualmente voluntad de abandonar la violencia. Aquí yo no creo que haya ningún tipo de ultimátum, no se ha puesto ni una fecha, ni una acción específica, una subjetividad, y la actitud en la mesa de diálogo con el ELN sigue siendo la misma, de sumisión ante el crimen. Seguimos con la mesa ancha y ahora vamos a poner nuestra mirada en Davos, en donde definitivamente quedaron en evidencia dos visiones distintas, político y económicas, que por lo menos están rigiendo en Latinoamérica, que son por supuesto la del presidente Gustavo Petro y la del presidente Javier Milei, cuyo discurso de verdad que ha sido muy comentado. Él dice: un empresario exitoso es un héroe. Y para comenzar esta parte del debate, yo quiero recoger aquí la columna, el editorial de La República, que dice: Colombia debe imitar el modelo argentino que ve a los empresarios exitosos como héroes. Julio César, ¿usted qué es el libertario? Yo creo que es un discurso disruptivo, por eso el impacto internacional que ha tenido el discurso de Milei, y vemos ese enfrentamiento ideológico tan interesante que comentábamos hace algunos días entre una visión, digamos, más estatista y una visión más libertaria. Lo que nos está poniendo Milei sobre la mesa es que el Estado se ha expandido prácticamente sin cesar en América Latina y en muchas partes del mundo, buscando resolver supuestamente cualquier problema social que existe, en cualquier ámbito de la vida, y el Estado sigue expandiéndose. Y dice también en su discurso: el Estado es el problema, ¿no? En el Estado hay gran parte del problema, sin duda, y lo hemos visto en América Latina. Los estados más grandes de América Latina son asfixiantes, basta hablar Cuba, Venezuela, lo que pasa en la misma Argentina, y cómo han llevado a la miseria, a la mendicidad a millones de seres humanos. Los resultados de ese proceso de exacerbación del Estado han sido muy malos. Julio César, continúo con usted muy rápidamente. Con lo que dice aquí el diario La República, que Colombia debería aplicar ese modelo, ¿es que aquí en Colombia estamos viendo a los empresarios y a los millonarios como verdugos? El Estado no para de crecer, y la visión de buena parte de la sociedad y de la clase política es que los empresarios, los buenos empresarios, son también verdugos, son también criminales básicamente por lucrarse, ¿no? Sí. Se ha satanizado el ánimo de lucro como un antivalor social, y eso es muy grave. Vemos qué pasó en los países donde esa visión se hizo pues mayoritaria. Varias cosas. Causó mucho estupor el discurso de Milei. Por ejemplo, un periódico, no sé, del establecimiento como La Nación en Argentina causó estupor, y ahí ya aparecen varias cosas. Queda claro que los reaccionarios, que los libertarios no son liberales, son unos reaccionarios, sí, neoconservadores. Se fue contra el feminismo, se fue contra el cambio climático, y dice que vamos a caer en manos del socialismo. O sea, vive en un mundo paralelo. El socialismo ya no existe, ya no existe. Hay 2 o 3 casos fracasados. El socialismo es un fantasma que ya no existe. ¿El socialismo no existe o el comunismo no existe? Porque yo siento que todavía hay muchos gobiernos hoy en día que dicen: soy un gobierno socialista, socialdemócrata. Los 4 estados con mayor desarrollo, los 4 países con mayor desarrollo, con los países escandinavos, Finlandia, Dinamarca, Noruega y
Suecia, tienen un Estado importante en términos de crecimiento. Entonces el cuento de Julio de que siempre que hay Estado hay pobreza y desigualdad y miseria, eso no es cierto. La clase, el ejemplo está con los países nórdicos, tienen mucho Estado, hay algo mucho sector clave público, que, mucha espérense riqueza. que yo todavía no he hablado. Entonces, chévere que me dejen un momentico, muchachos. Lo que pasa es que también hay que contextualizar mi ley, no solo es libertario, es anarcolibertario. Entonces, como anarcolibertario, lo que él desea y su política es acabar con el Estado, cosa que es pues muy utópica, ¿no? Como siendo presidente y siendo parte del Estado va a acabar con el mismo Estado, pues no tiene, es una contradicción muy grande. Muy marcado el discurso antifeminista, Imagínese. antiambientalista, antiderechos, o sea, él defiende Juana, el derecho, pónganos en contexto, espérate, ¿qué fue él lo que defiende dijo? ¿Qué la fue lo que libertad dijo que es económica. antifeminista? Porque Entonces, no- por ejemplo, no él es alcanzamos a escuchar antiaborto. todo el discurso. Él es antiaborto, eso quiere decir que es antiderechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Eso es totalmente antifeminista y ha sido una lucha que en ¿Y América eso lo mencionó Latina ayer en ha sido Davos? durísimo. Claro, Eso digo- lo mencionó. digo que la crisis- Dijo que, dale, Exacto. Jorge. Digo que los socialistas se habían quedado sin discurso y que ya no habían llevado el debate al tema de la lucha de clase y que se habían inventado dos discursos. Uno, la sumisión y la subyugación de la mujer ante el hombre, que eso no es cierto, dice Milei, y el tema de la crisis climática, que eso también es un Y miren invento que, de bueno, ellos. Para y miren cerrar, que eso es una cosa muy preocupante, ¿no? Las mujeres hemos luchado históricamente por acceder a nuestros derechos, por ser iguales a ustedes, cosa que todavía no nos pagan igual que ustedes, todavía no nos reconocen las labores del cuidado para que un presidente de un Estado diga abiertamente y defienda el antifeminismo abiertamente, es para mí alucinante Yo en creo que el eso es 2024. malinterpretar lo No, que dijo Milei no es y lo que malinterpretar. piensan los No es libertarios. malinterpretar. No están los libertarios en desacuerdo con la igualdad entre hombres y mujeres. Es un principio liberal, libertario. Claro, lo que están en desacuerdo los libertarios es que sea el Estado interviniendo una y otra vez y expandiéndose el que nivele la cancha de juego supuestamente para beneficiar a unos u otros grupos o para arreglar el problema ambiental. No Eso negamos el es problema negar ambiental. que las mujeres estamos A en ver, desigualdad de condiciones es con los negar hombres. que el Estado tenga Negar. la capacidad, expandiéndose, de solucionar problemas No, sociales. eso es No negacionismo. no, Negacionismo negar que el puro. Estado... No, a ver, es Y tierraplanismo, porque además antiestatismo, antiambientalista es resultó, antiestatismo, no es ser enemigo de las mujeres. Juana. Tierraplanismo y negacionismo 7 de la de la mañana, desigualdad de las 19 mujeres. minutos.